Escucha este dato. Durante cada hora de trabajo de cada día laborable de los últimos 12 meses, el sector público contrató a más de 100 nuevos empleados. Para 2022, el plan del mentiroso de la Moncloa es acelerar las contrataciones. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Jorge Dumenech en el control. Y recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, en Twitter e Instagram soy @diebarceló y en YouTube, LinkedIn, Facebook y Telegram me encuentras por Barceló y Asociados. Además, en la página de Facebook Radio Intereconomía Asturias puedes encontrar todos los programas de esta casa y por supuesto también los míos. La verdad que esta semana ha sido bastante ajetreada en lo que se refiere a noticias económicas y cada una daría para hablar un programa completo. Pero por elegir tres, empezaría por, cronológicamente, digamos, por el tema de los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado. Está pasando lo mismo que en los meses anteriores. Si uno mira los datos de manera aislada, más o menos puede quedar relativamente satisfecho uno. ¿Por qué? Porque la afiliación ha crecido por sexto mes consecutivo a un ritmo superior al 3%, porque el paro registrado está acelerando su ritmo de caída, de hecho lo ha acelerado demasiado porque es un ritmo insostenible. En septiembre bajó casi un 14% interanual, que es la mayor caída al menos desde 1996, y no sé si antes también, porque simplemente no tengo los datos. Y además de que de por sí un crecimiento de la afiliación de más del 3% y una caída del paro registrado del 14% es algo de por sí bueno, son datos mejores a los que se esperaban. Además, ahora hay prácticamente 3.300.000 parados, que son el número más bajo desde febrero del año pasado y son 520.000 menos que hace un año. También es destacable que la firma de contratos indefinidos subió más deprisa en septiembre que la firma de contratos temporales. Ahora, evidentemente esto no quiere decir que todo sea color de rosa, de hecho me estoy refiriendo a las cifras globales. Y repito que las cifras globales son razonablemente buenas y mejores del esperado, pero ojo, hay 240.000 personas en ERTE. De hecho, si esas personas las contáramos como parados, el número de parados sería 3,5 millones y no 3.300.000. El empleo en el sector de la agricultura y la ganadería volvió a caer y de los últimos 8 meses ha caído en 4 meses y ha subido en los otros 4. O sea, es un sector que sigue mostrando una irregularidad porque hay cosas que no andan bien ahí. El empleo industrial sigue por debajo de donde estaba hace 2 años. Y el otro chute que reciben, la otra trampa que hay en las cifras globales del paro y de la afiliación, por motivo por el cual aparecen lucen mejor de lo que son, es porque en los últimos 12 meses el sector público contrató a 180.000 personas, que es lo que te contaba al comienzo. Aumentó prácticamente un 7%, son más de 700 personas por cada día laborable. Eso es una barbaridad. Si quitáramos esas 180.000 personas y nos refiriéramos al empleo privado, ya la cosa no sería tan buena. Pero el problema no es solo ese. El problema es cuando ponemos estos datos en el marco global de la economía, la pinta es bastante gris tirando a negro. Porque hay un primer problema que es el de la productividad laboral. La productividad laboral es lo que produce de media cada trabajador.
Y la realidad es que la productividad laboral empezó a caer al mismo momento en que Pedro Sánchez estaba entrando a la Moncloa por la ventana, es decir, con esa moción de censura alentada por un párrafo puesto ex profeso en una sentencia que nada tenía que ver con los temas que estaban debatiendo en ese momento, pero bueno, a Pedro Sánchez le sirvió para entrar, como digo, por la ventana a la Moncloa. Cuando vino la pandemia, evidentemente la productividad agudizó su tendencia descendente. Pero el problema que tenemos ahora es que, lejos de estar mejorando, todo este empleo, todo este aumento del empleo se produce cuando las previsiones de crecimiento económico se revisan a la baja. Por lo tanto, la productividad sigue sin crecer. Yo sé que el tema de la productividad a la gente le resulta un poco etéreo, porque cuando tú hablas de la producción de vehículos, tú ves los coches, tú te lo imaginas. Cuando te dicen las ventas de supermercados, tú vas al supermercado, tú te imaginas las ventas y lo entiendes. Y la productividad no, la productividad es algo difícil de comprender, pero te lo voy a decir de una manera para que entiendas la gravedad del asunto. Cuando cae la productividad, y ahora en España ha caído casi un 4% en los últimos 3 años, quiere decir que hace falta más gente para producir la misma cantidad de mercancías que antes. Esa es la ruta hacia la pobreza. Digamos, si tú necesitas más personas para producir lo mismo, es que vas muy mal. Imagínate si eso pasa en una empresa, esa empresa es desplazada por la competencia. Justamente el progreso de la humanidad se basa en el aumento de la productividad, es decir, hace falta cada vez menos gente para producir más. Y gracias a ese aumento de la productividad es que podemos descansar los sábados y los domingos, es que podemos permitirnos que los niños no trabajen, podemos permitirnos jubilarnos, porque antes, hace 200 años, nada de eso existía. Los niños tenían que trabajar de los 5 o 6 años, la gente no conocía lo que era un sábado o un domingo, menos aún unas vacaciones, y no existía la jubilación, había que trabajar toda la vida. Si hoy podemos tener todas esas ventajas es gracias al aumento de la productividad. Por eso es muy importante alertar de esto, que por supuesto al gobierno no le preocupa en absoluto. De hecho, a pesar del aumento de costes que significa la caída de la productividad, porque como te digo, si hace falta más gente para producir lo mismo, es que el coste laboral que hay en cada producto aumentó. Bueno, a pesar de ese aumento de costes, cosa que además está agravada por el aumento del precio de la electricidad y el aumento del precio de los combustibles, Pedro Sánchez acaba de provocar una subida adicional de los costes de producir en España que era totalmente evitable, que es la subida del salario mínimo. Entonces, si tú, por un lado, tienes en cuenta la caída de la productividad y por otro lado tienes en cuenta los mayores costes, como te digo, por el aumento de los costes laborales y el aumento de los costes de energía, el aumento de los combustibles, etcétera, hoy producir en España es más de un 6% más caro por encima de la inflación que hace 3 años. Eso es lo que se entiende en economía por pérdida de competitividad. La producción española es menos competitiva. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando un empresario español sale al exterior a vender, lo tiene más difícil. Y que cuando un empresario de aquí, que no exporta, pero tiene que competir contra importaciones, lo tiene más difícil porque van a entrar importaciones más baratas o porque cuando, como te digo, quiere exportar, encuentra que hay un competidor que le ofrece más barato. Entonces es un problema muy gordo. Cuando la productividad cae y se sigue creando empleo como está ocurriendo ahora, la teoría económica y la historia nos dicen que esos empleos no son sostenibles, mucho menos cuando aumentan los salarios.
¿Y eso cómo se corrige? No hay muchas alternativas. En algún momento se ralentiza el aumento del empleo o la economía empieza a crecer más. Y si no pasa eso, es decir, si no se ralentiza el empleo y la economía no crece más, ¿qué ocurre? Que en algún momento, de manera brusca, hay una crisis y aumenta el desempleo de manera brutal. Entonces tú pensarás, ya empiezan los agoreros, Barceló otra vez diciendo, plantando nubarrones. No, esto es exactamente lo que ocurrió en el 2009 y todos deberíamos recordarlo. En el 2009, cuando ZP tenía la cara de piedra de decir que en 3 o 4 años íbamos a alcanzar a Alemania, pero la realidad es que su irresponsabilidad y la de su ministro Solbes y su ministra Salgado, que aumentaron el gasto público, los costes de producción y caía la productividad, llevaron a que solo en 2009 se destruyeron 1.200.000 puestos de trabajo. Ahora se está incubando una situación parecida. Lo que te quiero decir con este tema es que los engaños de Pedro Sánchez, que son, podríamos estar un mes diciendo, y no nos alcanzaría el tiempo para enumerar todas las mentiras de Pedro Sánchez, como decir que no iba a pactar con Podemos y luego pactó, como decir que no iba a pactar con Bildu y luego pactó, como decir que iba a reintroducir el delito de convocatoria ilegal de referéndum y luego no lo hizo, y después indultó a los golpistas catalanes, etcétera. Ahora, esas mentiras del ámbito político, digamos, tienen su contrapartida en el ámbito laboral. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el mentiroso de la Moncloa le hace creer a la gente que tiene un empleo con un salario más alto, pero en realidad lo que tiene es una paga temporal que se financia directa o indirectamente con el aumento de la deuda pública. Pedro Sánchez, que dicen que estudió ciencias económicas, parece haber olvidado algo muy importante, que no hay forma de engañar a la economía, porque sus leyes son inmutables como es inmutable la ley de gravedad. Y por lo tanto, aunque Pedro Sánchez se crea que puede engañar a la economía, no la va a engañar y las leyes económicas siguen su curso. Y, como ya te dije alguna vez, lo que es insostenible, tarde o temprano se cae. Y eso es lo que va a pasar con la economía española. Luego tenemos el tema de los presupuestos generales del Estado. Escuchaba antes de empezar el programa que Elvira Rodríguez, la persona que lleva los temas económicos en el PP, decía que es un proyecto de presupuestos que nace muerto. Ojalá naciera muerto, porque si naciera muerto no nos afectaría. El problema es que este es un proyecto muy vivo y que va a empeorar en su tramitación parlamentaria y por lo tanto va a complicar la vida de la gente. Ojalá fuese un proyecto que naciera muerto, porque eso querría decir que este gobierno duraría un par de meses más y ya estaríamos iniciando una nueva etapa, pero lamentablemente nada de eso es previsible en el corto plazo. En cuanto a las cifras del presupuesto, la verdad que no merece la pena detenerse por varios motivos. El primero de los cuales es que está basado en el mismo cuadro macroeconómico que el gobierno presentó en abril. Y ya sabemos que ese cuadro macroeconómico está totalmente desfasado. Te doy un ejemplo. Ese cuadro macroeconómico prevé para 2022 un precio promedio del barril de petróleo Brent de $58. ¿Sabes cuánto vale ahora ese barril de petróleo? Más de 80. Entonces, a partir de ahí ya no tiene sentido discutirlo. Esto es ridículo. Y además, tampoco tiene mucho sentido discutir las cifras porque sabemos que este proyecto es apenas un garabato de lo que va a salir del Congreso después de todas las sesiones que va a tener que hacer Pedro Sánchez a los separatistas de distinta índole que andan en el Congreso. Entonces, ya te digo, las cifras que dice el presupuesto en sí misma mucho no nos dicen. Sin embargo, es interesante analizar este proyecto que aprobó el Consejo de Ministros porque nos dice, en realidad nos confirma algo que ya sabíamos, que es la ideología estatizante, colectivista y contraria a la libertad individual, que es lo que anima
a este gobierno, es decir, todo contra la libertad individual y a favor del poder del Estado. El gobierno se llena la boca hablando de transparencia, pero si tú te detienes a mirar la presentación de este proyecto de presupuesto, coincidirías conmigo en que es una presentación hecha para que no se entienda. Porque, por ejemplo, por un lado están diciendo todo el tiempo que aumentan el gasto a un máximo histórico y por otro lado te dicen que el techo de gasto queda congelado respecto al año pasado. Entonces uno dice, pero ¿cómo el techo de gasto queda congelado y al mismo tiempo llevan el gasto a máximos históricos? ¿Cómo se cuadra ese círculo? El tema cuadra porque el techo de gasto no incluye muchas cosas, como los intereses de la deuda, el seguro de desempleo, etc. Porque el gobierno, como su mayor afición es mentir, también cree que va a ser capaz de mentir a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo, a los mercados financieros internacionales. Entonces, presentan este proyecto como que está enmarcado en una estrategia de responsabilidad fiscal, Y por eso te digo, este proyecto incluye mentiras descaradas que no nos puede sorprender porque vienen de donde vienen. En la nota de prensa dicen textualmente que el pago de intereses de la deuda va a bajar por la reducción de la deuda y del déficit. El déficit en términos de euros bajaría, vamos a verlo, bajaría, ojalá que baje, y también como proporción del PIB, pero la deuda pública crecería en casi 66.000 millones de euros. Y eso dicen que ellos lo traducen en que va a bajar la deuda. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque si la economía creciera lo que dice el cuadro macroeconómico desfasado, entonces como proporción del PIB, esa deuda, a pesar de crecer 66.000 millones de euros, podría ser porcentualmente un pelín menos. Pero, insisto, no apuestes mucho a eso, a esa bajada, porque lo único concreto es que la deuda va a aumentar en casi, como mínimo, porque si un político te dice que va a gastar tanto, probablemente gaste más, y más siendo Pedro Sánchez. Entonces, el aumento de la deuda lo tenemos seguro 66.000 millones más. Ahora, el crecimiento de la economía no depende de Pedro Sánchez, por lo tanto, en qué punto va a quedar, lo veremos. Ese aumento de la deuda pública, para que te des una idea, significa aumentar la deuda en 265 millones de euros por cada día laborable. Son más de 10 millones de euros por hora cada día laborable a lo largo de todo el año. Si lo quieres ver desde otro punto de vista, podemos decir que son 4.000 euros más de deuda por cada uno de los que trabajamos en el sector privado, que somos los que pagamos la fiesta con nuestros impuestos. Y para que no se me enfaden los funcionarios que escuchan este programa, siempre digo lo mismo. Yo ya sé que los funcionarios les descuentan y tienen impuestos, les retienen por IRPF y tienen que presentar su declaración de IRPF. Claro, lo que pasa es que esos impuestos son simplemente descuentos que se hacen a una nómina pagada totalmente con impuestos que paga el sector privado. Y la otra, mentira, falsedad de este proyecto es que si se atreve a imaginar una reducción en el pago de intereses, es otra vez porque está utilizando los supuestos desfasados del cuadro macroeconómico. El cuadro macroeconómico prevé para el año que viene un tipo de interés medio del bono a 10 años, que es la referencia con la que se financia el Reino de España, de 0,1 a lo largo de todo el año. Pero hoy tú vas al mercado y no pagas 0,1, pagas 0,45. Es decir, más de 4 veces más de lo que incluye el cuadro macroeconómico. Por eso te digo que no tiene sentido mirar estas cifras porque están totalmente desfasadas. Ahora, es verdaderamente
da vergüenza tener un gobierno que presente estas cifras para después presentarlas a la Comisión Europea. Pero bueno. Un punto elemental que el gobierno desconoce, o por lo menos parece que desconoce, es que ningún gobierno es capaz de dar nada que antes no haya quitado a esa misma sociedad a la cual dice querer beneficiar. ¿Qué te quiero decir con esto? El mentiroso de la Moncloa ahora ofrece un cheque cultural para darle a los chavales que cumplen 18 años 400 euros. Y a otros que quieran alquilar, le quiere dar 250 euros por mes durante 2 años. Es la misma antes llamada renta de emancipación de la ministra de ZP, Carmen Chacón, que en paz descanse, que fue una medida que simplemente sirvió para aumentar la deuda y fue una medida en parte responsable de la burbuja que después reventó y nos llevó a esa crisis enorme que duró hasta el 2014. Pero los socialistas no aprenden del error, entonces lo vuelven a hacer. Pero lo que voy, ¿de dónde te crees que va a salir el dinero para pagar el cheque cultura y el cheque alquiler? ¿De los impuestos de las empresas? ¡Olvídate! Se van a pagar con los 6.500 millones de euros más que van a recaudar por IVA. ¿Y quién paga el IVA? Lo pagas tú. Y eso te muestra una vez más la tendencia permanente al engaño de este gobierno. Porque en la nota de prensa y en la rueda de prensa de la ministra Montero permanentemente se han llenado la boca por los 400 millones de euros adicionales que le van a confiscar a las 1.000 grandes empresas. Como si eso no te afectara, porque yo quiero que las 1.000 grandes empresas, a las 1.000 empresas más grandes de España les vaya bien para que puedan invertir y puedan contratar a más gente. No quiero que las arruinen a impuestos. Pero bueno, un socialista no entiende ese tipo de cosas. Pero lo que te quiero decir, el gobierno hace propaganda con esos 400 millones de euros que le van a quitar de más a las 1.000 mayores empresas de España y te oculta que tú, tu hermano, tu familia y tus amigos van a pagar 6.500 millones de euros más de IVA. Es decir, lo que le va a quitar las familias por IVA es 16 veces más que lo que le va a quitar de más a las 1.000 empresas más grandes. Entonces, ¿te das cuenta a quién benefician estos supuestos beneficios? No te benefician a ti, ni a tu hijo que va a cumplir 18 años, o a tu sobrino, ni a nadie. Benefician al político que tiene cada vez más poder y tú eres cada vez más dependiente. Hasta que la gente no se rebele contra ese abuso de poder, nos van a seguir tomando el pelo y nos van a seguir empobreciendo. Los socialistas de todos los partidos. Por eso lo único que nos dice este proyecto lo único que podemos estar seguros es de que el gobierno va a intervenir más en la economía, va a seguir decidiendo qué sectores apoya y qué sectores no apoya, y eso, claro, te voy a decir otra cosa que puede sonar un poco etérea. En una economía libre, el que decide dónde se asignan los recursos es el consumidor, porque si el consumidor compra leche y chorizos, los empresarios van a tener más vacas y más cerdos para poder satisfacer los deseos del consumidor. En una economía no libre, como la que le gusta a Yolanda Díaz, a Ione Belarra, a Íñigo Errejón y a toda esa gente, el que elige qué se produce es el gobierno, que es lo que hacían en la Unión Soviética o lo que hacen ahora en Cuba o en Corea del Norte y en Venezuela. Entonces ellos dicen, no, lo que hay que producir es esto. No sé cuál será el gusto de ellos. Digamos, coches eléctricos, cualquier cosa, como en la Unión Soviética, que producían los tractores, pero luego no los podían poner en funcionamiento porque no tenían gasolina, no tenían los repuestos, un desastre. Bueno. Entonces, nosotros estamos en un punto medio donde una parte de los recursos se asigna a través del mercado por las decisiones del consumidor, pero una parte cada vez más grande la asigna el gobierno. Entonces, cuando el gobierno te dice, tú vas a gastar el dinero en cultura
y tú vas a gastar este dinero en alquiler. Bueno, cada decisión que aumenta la decisión política sobre qué hacer con los recursos disponibles aleja la asignación de recursos de la que se habría producido en un mercado libre. Por lo tanto, es cada vez menos eficiente. ¿Y eso qué significa? Que con los mismos recursos podríamos obtener una mayor actividad y un mayor nivel de empleo. Pero eso a los socialistas no les importa. Si es por ellos, que fuesen todos parados para que todos estén cobrando el ingreso mínimo vital y así tenerlos dependientes para que los voten. Porque en el fondo, el socialismo cree que la gente es idiota. Pero la gente no es idiota, porque en Argentina hay, por ejemplo, cartoneros. El cartonero es un tipo muy pobre que lo que se dedica es a ir juntando en la calle los cartones y luego los vende por kilo, ¿sí? Le han preguntado a algún cartonero a quién va a votar en las próximas elecciones y lo va a votar a Javier Milei, que es un liberal convencido. ¿Por qué? Porque una cosa es ser pobre y otra cosa es ser tonto. El socialista cree que el pobre es tonto. Yo no estoy de acuerdo con los socialistas. Yo creo que la gente es inteligente y reacciona a los estímulos que le dan. Entonces, si te regalan 400 euros, los agarrás. Pero después no vas a votar al socialismo porque te das cuenta que el socialista te está arruinando. Y el otro tema conceptual que está equivocado, pero está metido en todo el presupuesto, es el mito keynesiano del multiplicador. ¿Esto qué quiere decir? Keynes se inventó que por cada euro que gasta el gobierno se genera una actividad económica mayor a un euro. Por lo tanto, dicen, gastemos, porque si gastamos, la economía se va a recuperar y vamos a volver al pleno empleo. Entonces, los políticos se han creído esto y creen que el gobierno es capaz de reactivar la economía. Si los gobiernos tuvieran realmente la capacidad de reactivar las economías, no habría nunca recesiones, porque simplemente el gobierno aumentaría el gasto, el efecto multiplicador haría su impacto y por lo tanto no habría recesiones. ¿Pero cuál es? ¿Qué te muestra la historia? ¿Qué te muestra la realidad? Que el gobierno no puede hacer eso. ¿Y por qué no puede funcionar el multiplicador keynesiano? Por lo que te decía antes, porque el gobierno no puede dar nada que antes no te haya quitado a ti mismo. Es verdad que cuando está el tema de la deuda pública, esta confusión aparece, porque hoy no te está quitando directamente, pero porque te lo va a quitar después, cuando haya que pagar la deuda. En definitiva, es un engaño temporal, porque tampoco puede crearse riqueza de la nada. El espejismo de que el aumento del gasto público puede reactivar las economías se produce porque lo que gasta el gobierno se ve. Por ejemplo, el que cobra el ingreso mínimo vital ve que le ingresa dinero en su cuenta. Cuando construye una carretera, tú ves la carretera. Pero lo que no se ve son todos los empleos y toda la actividad económica que se destruye por el consumo que no se puede hacer y las inversiones que no se pueden hacer por el dinero que el gobierno ha confiscado al sector privado. Por eso, cuando tú escuches que alguien habla de política fiscal expansiva, tú o te tapes los oídos o salgas de la habitación o le digas al que te lo dice que no te falta el respeto. Porque el gobierno no puede crear riqueza de la nada. La riqueza solo surge a través del ahorro, la inversión y el consumidor que valida el proyecto del empresario comprando o no comprando el producto o el servicio. Lamentablemente no se trata solo de un problema económico, porque cuando el gobierno le quita a uno para darle a otros, además de arruinar la economía, está aumentando el poder del Estado. Y peor aún, envilece la calidad de nuestro sistema democrático, que es algo en lo que estoy poniendo el acento mucho últimamente. ¿Por qué? Porque cada vez hay un mayor número de personas que votan condicionadas por los pagos estatales que reciben. Es lo que siempre se dijo del PER en Andalucía,
la gente que cobra el ingreso mínimo vital, a los funcionarios que le aumentan el salario, a los pensionistas que le aumentan la pensión, aunque el sistema es absolutamente insostenible y eso castiga a los futuros pensionistas, pero a los socialistas no les importa. Pero lo que voy, a mayor cantidad de gente que recibe subsidios y privilegios, mayor es el número de gente que vota coaccionada y por lo tanto los resultados de las elecciones no son limpios. Y te doy un ejemplo que es el más claro de todos, de cómo el gobierno impone sus preferencias sobre las preferencias de los individuos, es decir, cómo el gobierno te va haciendo menos libre. Él te va a dar 400 euros para que te gastes en cultura, pero no es en cultura, es en lo que el gobierno considera cultura. Entonces tú que te lo querías gastar en los toros, no puedes. Y seguro que va a haber más diferencias. A lo mejor, si te lo quieres comprar en libros de Mises, no te van a dejar, pero en libros de Rothbard tampoco, pero en libros de Marx sí, y de Keynes también. En definitiva, sea cual fuere la forma que tenga, la forma final, la forma con la que salga del Congreso este proyecto nefasto, lo que sabemos seguro es que la economía va a estar más endeudada, más intervenida y va a ser menos eficiente. Y la gente va a ser más dependiente del Estado y menos libre. Y para terminar con este resumen un poco largo de las 3 noticias económicas de la semana, está el acuerdo que alcanzaron dentro del gobierno para una ley de vivienda. Y esto te muestra la vocación autoritaria de este gobierno, la vocación que desconoce el derecho humano fundamental, el derecho de propiedad, y la voluntad que tiene del avance, digamos, sin pudor del poder estatal. Están otra vez con el control a los alquileres, ellos le dicen a los grandes tenedores, para que los pequeños propietarios no se cabreen. Pero para mí es exactamente igual que controlen solo a los grandes tenedores de vivienda, es decir, aquellos que tengan 10 o más. ¿Por qué? Porque es como si tú dices, no sé, por ejemplo, permito el robo en los supermercados, pero solo permito que se roben productos lácteos. ¿Tú qué piensas? ¿Que las carnicerías se quedarían tranquilas? No, porque hoy permites el robo de productos lácteos y mañana también habilitas el robo de carne. Entonces, esto de decir, no, yo me quedo tranquilo porque tengo pocos pisos. No te quedes tranquilo. Esta gente va por el derecho de propiedad de todos. Hoy le toca a los grandes tenedores, pero mañana no sabes. Una vez que se viola el derecho de propiedad, ya nadie puede estar tranquilo. Porque yo digo, ¿y por qué pasado mañana no pueden decir, miren, necesitamos cerrar el déficit, a partir de ahora todos los que tengan más de 10 vehículos van a tener que pagar más impuesto de matriculación? ¿Por qué no? Ya está habilitada, digamos, ya está abierta la veda. El derecho de propiedad para este gobierno no vale nada. Entonces no te quedes tranquilo, no te dejes engañar pensando que estas medidas solo afectan a los grandes tenedores. Pero de todas maneras, aunque solo afectara de manera directa a los grandes tenedores, a ti también te afecta. ¿Por qué? Porque los grandes tenedores son los que llaman las SOCIMIs, son las sociedades de inversión inmobiliaria que cotizan en la bolsa. Y esas empresas, a todos nos conviene que les vaya bien. ¿Por qué? Porque si les va bien, invierten más. Y si invierten más, hay más viviendas. Y si hay más viviendas, el consumidor tiene más para elegir. Y cuando hay más oferta, es decir, hay más viviendas, los precios de la vivienda van a tender a bajar, no a subir. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Que bajen o que suban los precios de la vivienda? ¡Que bajen! Entonces, para eso, el único remedio que existe es que se produzca más. Bueno, todas las medidas de este gobierno de ineptos y mentirosos van en sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, ya te digo, que digan los grandes tenedores que no te tranquilice, porque es como tomarte una aspirina cuando tienes peritonitis, no te va a servir de nada. El otro tema
que también muestra que a este gobierno no le interesa en nada lo que tú quieras hacer con tus cosas, es que habilitan la posibilidad de que los ayuntamientos aumenten el IBI hasta un 150% de los que tengan los pisos vacíos. Ahora, tú con tu piso haces lo que quieres. Y si lo tienes vacío es porque este gobierno se encarga de alentar a los ocupas, de tratar a los ocupas con guante blanco y tratar con puño de hierro a los propietarios. Entonces, cualquier propietario con 2 dedos de frente dice, no, mejor espero y no saco la vivienda al alquiler. Esto es culpa del gobierno, no es culpa de los propietarios. No es que los propietarios. Si un propietario tiene un piso y le pudiera sacar una renta con un entorno, con una seguridad jurídica razonable, digamos, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué no lo van a alquilar? Cuando la gente tiene un piso y no lo alquila, no lo ofrece, es porque tiene miedo. Y tiene razón la gente en tener miedo, porque la gente no es tonta. Y una vez más, dicen que a las nuevas promociones inmobiliarias las van a obligar a que pongan el 30% de las viviendas para que sean viviendas protegidas. Incluso si se hace en una urbanización de lujo, el 30% va a ser para vivienda protegida. Es como si dicen, por ejemplo, a partir de ahora, todos los vehículos van a ser sin aire acondicionado. ¿Por qué? Porque a la ministra Ione Belarra no le gusta el aire acondicionado. Entonces van sin aire acondicionado. O dicen, a partir de ahora, todos los yogures con azúcar. ¿Por qué? Porque a la ministra Belarra le gustan con azúcar. O le gustan de fresa. Y entonces de melocotón no hay ningún yogur más. Dirás, qué ejemplos ridículos. Bueno, esto que están haciendo con las viviendas, que quieran hacer con las viviendas, de obligar al promotor que pone el dinero, que contrata a la gente, que paga los impuestos, a decirle qué porcentaje tiene que poner de vivienda social, es totalitario. Es totalitario. Este gobierno tiene rasgos cada vez más autoritarios y hay que decirlo así porque es así. Y una vez más, no te creas que esto afecta solo a los promotores inmobiliarios. Hoy van a por ellos, mañana van a por ti. No tiene límite este gobierno. Es la aplicación cotidiana del manifiesto comunista. Incursiones despóticas sobre el derecho de propiedad. Y eso siempre en la historia terminó mal.